Pilares conversando con Cristo Gil. Hola, ¿qué tal? Es muy bonito después de tantas vicisitudes que hemos pasado, pues poder llegar y estar con todos aquellos que tengan la curiosidad y todas aquellas que tengan ganas de encontrar en esta conversación pues el espacio bonito de deslumbramiento que tiene y que cada jueves nos reúne y que cada jueves también da la posibilidad a que nazcan preguntas, a que nazcan inquietudes y sobre todo quizás a que nazca ese deseo de escarbar en las personas que pasan por aquí. Y para mí es muy bonito y muy interesante que hoy nos toque estar con alguien que siempre me ha generado mucha curiosidad por lo que hace, por el universo que le revolotea también y sobre todo por ese algo que creo que tienen cada persona que pasa por aquí, ese algo tan especial que probablemente sea una mezcla del carisma y probablemente sea una mezcla de ese propio lapso de deslumbramiento que tienen consigo mismos, ¿no? Y esa persona es mi querida Cristo Gil que está aquí. Hola Cristo, ¿qué tal? Hola, muy buenas a todos. Y vamos, el placer es mío porque desde luego para mí esto es un sueño. Pues Y más sobre todo después de lo que nos ha costado conectar, que madre mía, la red es un misterio tenebroso. totalmente, Que nos lo totalmente, digan, Aldo, ¿eh? Que nos lo digan. totalmente. Para mí es un placer tremendo estar Pues aquí. yo te lo agradezco mucho porque llevamos día y medio intentando averiguar qué pasaba con la red, con las conexiones, con el programa de emisión, con esas Sí. cosas que son raras y que ocurren, pero que cuando pasan tienen un sentido curioso, ¿no? Porque entre medias hemos ido conversando de muchas cosas y entre medias como que hemos ido destapando mundos y eso es muy bonito, ¿no? Porque Ujú. empezamos hablando digamos, tu entorno más íntimo y hemos pasado a otro entorno que también es íntimo, pero que curiosamente tiene decoraciones como la que está al fondo, ¿no? Que me la has enseñado y que es fantástico, Sí. porque claro, tú estás en un lugar ahora paradisíaco para quienes estamos en Madrid asándonos de calor y es fantástico poder encontrarnos así, ¿verdad? Exacto, sí. Aquí en Tenerife, la verdad que hasta ayer mismo teníamos temperaturas altísimas. Vinieron los alisios, los astros se alinearon a mi favor y bendita temperatura baja, porque ahora estamos súper bien. O sea, vamos, temperatura, vamos, que sí se templado, o sea que ni frío ni calor, con lo cual estamos perfectos. Ujú. Y aquí en el entorno, vamos, la casa de mis tíos que tiene, vamos, decoración antigua, como pueden ver, y es lo mejor, porque vamos, es que, vamos, mejor no pude Desde haber luego. sido. O sea que benditos errores de la red que nos llevaron hasta aquí, porque Sí, sí. mira que estaba desde el entorno, le decía a Aldo, desde luego el fondo, que sí, carteles de películas, hemos pasado, ¿verdad? Una pared insulsa con un cartel de Pankov, que Ujú. está muy bien, pero bueno, y nos ha llevado hasta aquí, ¿no? Hasta un escenario más vital, quizás, donde uno es el propio póster, Total. no sé cómo explicarlo. Total, pero me encanta porque además es que lo has unido con cuando has dicho lo de los alicios y lo de ser uno el propio póster es como bonito porque es esa mezcla de las realidades que probablemente tenga que ver con lo que haces y con una Cristo Gil que me interesa mucho enfocar todo lo que vamos a hablar en torno a quién eres tú y en torno a cómo enfocas toda la realidad, porque es fascinante. Fíjate, si alguien entra en tu web, se encuentra con, desde mi tierna infancia, me ha interesado todo lo relacionado con la muerte y lo siniestro. Eso que es muy, que podría entroncar con el universo de gente tan fascinante como Tim Burton, como o Lovecraft, o qué sé Sí, yo, William Blake, o Jardiel Poncela también en ese punto tan envolvente, me lleva a siempre la pregunta que me gusta hacer, ¿no? ¿Cómo era la Cristo de la infancia? ¿Cómo era esa Cristo pequeñita que probablemente allí en esos alicios tan envolventes, pues la llevaron al mundo de lo siniestro, de lo fantasmal, de lo misterioso? ¿Cómo eras? pues es que curiosamente, contrario a lo que parece, porque a mí antiguamente me conocían como que era una niña como muy feliz, muy sonriente y hasta que tendría hasta un punto hippie que me viera desde fuera, ¿no? Que me crié en el campo
totalmente una infancia pues feliz dentro de lo que se puede dentro pues, bueno, de gente de campo. Lo que pasa es que mi contacto con los siniestros siempre ha habido a mí siempre una inquietud, una curiosidad. ¿Y qué ocurrió? Que hubo una época en la que yo era muy chiquitina, que no y es que yo ni siquiera entré en el parvulito, y cuando estaba en el pre-parvulito y en el parvulito, ya veía cine de terror con mis primos. Porque mi tía era la única en el pueblo que se le ocurrió la inteligente idea de poner un videoclub en el pueblo. Nadie, no sé si alguien se acuerda del VHS, pero Claro. pues era un videoclub. Entonces todos los sábados tocaba sacar una película de terror. Todos los sábados por la tarde, y eso para mí era una fiesta. Viendo en una televisión de tarde-noche, de pequeñita yo, viendo cine de terror. Entonces por ahí me vino todo, ¿no? La conexión con la muerte, con la parte morbosa, en el buen sentido del término, con la parte mágica, con la parte del misterio, con la parte de descubrirme algo más allá. Luego también me conectó con que, bueno, mi abuela me contaba historias de pequeñita, de cosas de muertos, de cosas que pasaban en la familia, de historias, de leyendas familiares, de leyendas incluso populares, que luego con el tiempo descubrí, fíjate tú, con las cosas de la vida, cosas que sí, que pasaron de manera personal, pero otras que se transmitían de manera oral, pero que curiosamente tenían mucho en común, por ejemplo, las historias del enterrado vivo, etcétera, ¿no? Entonces, esto es curioso, pero a mí me llegó de manera inocente, a través de historias del pueblo, y de manera casual, algunas de ellas tenían un punto universal en común. Entonces, pues bueno, a través de la literatura, ya con el crecimiento, con la vida, ¿no? Con la lectura, cuando te va llegando, pues, la información poco a poco, con la evolución, porque yo de verdad, todo el mundo ha estudiado y yo fue muy poco a poco. Pero vamos, que el contacto directo con las cosas de la vida, ¿no? Con incluso la campiña, ¿no? Experiencias personales de ver un gato muerto, de enterrarlo y de mi curiosidad de niña, de irlo a desenterrar, a ver cómo iba el proceso de descomposición del gato. Que esto parece sádico, pero que por Dios, que no me malinterpreten, pero que esa curiosidad de ver todos los procesos, en la parte literaria, la parte mágica y también la parte física, ¿no? La parte, y bueno, ya por la estética ya ni te cuento, ¿no? Pues esa es una infancia muy feliz y muy inquieta por todas las cosas que me generaban curiosidad y morbo en el buen sentido del término. Porque la palabra morbo ya sabemos que se puede utilizar de mil maneras, ¿no? Pero el morbo en el buen sentido del término. Siempre me ha gustado lo extremo, siempre. Es interesante porque cuando lo estás contando, claro, imagino las cosas que te podían contar allí de pequeña, ¿no? Esa especie como de antropología ancestral, ¿no? Que se cuenta en la familia y que con el tiempo, ya muchas veces las historias no hacía falta que fuesen realmente tan impactantes, sino era el hecho de cómo te las contaban que hacía que eso fuese de por sí impactante, ¿no? Y el hecho de la búsqueda, por ejemplo, en la vegetación, el encontrarte con esa idea de que cuando somos pequeños no tenemos esa frontera entre lo que es la vida y la muerte, y no saber exactamente qué es una cosa y qué es la otra, pero de sentirte como atrapada por esa especie de embriaguez de ese tiempo que no es tiempo, ¿no? De esa idea que nos rebasa un poco. Y yo creo que eso a lo largo del tiempo te iría condicionando un poco también tu propia concepción de relación con el entorno, ¿no? Porque tú podías ver esas películas, qué sé yo, ambientadas en ese terror victoriano, por ejemplo, pero claro, estando allí en las islas, a tu manera crearías también tu propio contexto, ¿no? De construirte a ti tu propio escenario, por decirlo así, ¿no? Tu entorno, por supuestísimo. Una anécdota de pequeñita, que mi madre me lo recordó, lo rara que es su hija. Eso cuando pues imagínate, ¿ustedes se acuerdan de la revista TP? Que no es nada particular, no estoy hablando de un bestseller ni de una gran obra maestra de literatura. Una película, una revista TP que salían las informaciones de la tele, pues lo típico. Sí. Porque yo, la Freddy Krueger, fue uno de mis pues yo fui fascinada al cole en el recreo a enseñarles el Freddy Krueger en el TP.
Y la profesora, a escondidas de mí, llamó a mi madre para pedirle, por favor, dile a tu hija que no traiga más esa revista al cole porque los niños se han quejado que tienen pesadillas. Claro, yo estaba fascinada, súper contenta, porque para mí era como un esto de felicidad o de disfrute personal. Claro, todas estas historias y todos estos entornos, obviamente en el entorno que yo me muevo, obviamente estaba muy poco compartido, ¿sabes? Luego, claro, que lo compartes ya con la edad adulta, pues se desarrolla madura y ya vas encontrando gente afín, poco a poco que vas creciendo, pero vamos, que aparte de adaptarlo a tu propio entorno, claro está. Lo primero fue el entorno personal, el entorno más cercano de cada uno, porque hay gente que empezó con Edgar Allan Poe, con no sé qué. Yo me quedo muerta porque yo empecé con mi abuela, las historias que me contaba mi abuela, y solo me las contaba mi abuela y eran las historias de mi familia. Y claro, Ujú. yo me quedaba muerta escuchando a mi abuela, me quedaba fascinada, nubilada escuchando las narraciones. Era el hecho de sentir miedo, el hecho de estremecerme escuchando las historias y de creérmelas. Es que era, porque historias que de verdad que eran reales y otras bueno, que eran tradición contarlas. O sea, la tradición oral es muy importante aquí. Y eso fue lo que un poco me impulsó desde pequeñita a seguir hacia adelante, ¿no? Sí, alguna cosa sí es verdad que no se repite, ni en broma, porque cada cosa es personal de cada uno. Muchas de ellas sí que hay puntos en común, ¿no? Con otras que posteriormente yo he leído o que he experimentado pues, a nivel en el cine, en la literatura, incluso representadas en el arte. Ojalá el dato. Y por eso es por lo que yo me enamoro de eso. Cuando ya lo veo reconocido, ya siento especial empatía por lo que uno reconoce, además, ¿no? Y por lo que a uno le gusta. Pero mira, es interesante y me encanta el hecho de pensar que todo esto, como esa especie de extraño puzzle con la realidad nos acaba construyendo a nosotros, ¿no? Nos acaba dando esa especie como de trastienda Uh -huh. mental, emocional, onírica, imaginativa que nos construye, ¿no? Y porque todo esto acaba llevándote a ser una doctora cum laude en historia del arte. O sea, todos estos pasos, todas estas visiones poliédricas que la Cristo pequeñita, la Cristo adolescente, la Cristo puber ha tenido, pues acabaron derivando en ello. Y además acabaron derivando, digamos, en una manera muy singular y que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque cuando tú, digamos, te lanzas y consigues ser la doctora cum laude, tu trabajo llevaba por título Erotismo y transgresión, la representación de la femineidad como símbolo de poder, de la segunda mitad del siglo XIX al periodo de entreguerras, la consolidación del icono fetichista. O sea, te lanzas, fíjate, o sea, en el título, Erotismo y transgresión, ya tenemos una parte. Luego, la representación de la femineidad como símbolo de poder, otra súper potente. Luego, de la segunda mitad del siglo XIX, o sea, estamos hablando de una época riquísima, dentro del periodo de entreguerras, que es otro momento súper tremendo. Y Uh luego, -huh. para ponerle la guinda, la consolidación del icono fetichista. O sea, en ese trabajo estás sintetizando, digamos, varios puntos de historia ricos en referentes, riquísimos en lenguajes, riquísimos en imágenes, pero sobre todo bastante arriesgados en cuanto a la observación y en cuanto a su análisis, ¿no? Sí. ¿Cómo se te fraguó lanzarte al ruedo con algo tan, y te diría que tan delicado también en cuanto a que son imágenes que pueden ser vistas desde el prejuicio directamente, desde esto me parece que es así, pero escarbar en ellas ha tenido que ser fascinante. Vamos, o sea, es que lo voy a repetir otra vez porque me encanta. Es que me encanta, sí, sí. Erotismo y transgresión. La representación de la femineidad como símbolo de poder, de la segunda mitad del siglo XIX al periodo de entreguerras. Dos puntos, la consolidación del icono fetichista. O sea, lanzarte a esto es que, vamos, es como otras personas que habéis pasado por aquí, un salto al vacío total, ¿no? ¿Cómo fue? Sí, te reconozco que ahora que lo veo con el tiempo, la verdad que fue un rock and roll el mío de mucho cuidado. A ver, yo tengo dos grandes pasiones en mi vida. Y si hay algo que me caracteriza a mí en mi entidad como persona, en mi esencia, es que me gusta explorar los límites del conocimiento, me gusta ir a la frontera, a la línea de la frontera. Si estuviéramos en un país
Ujú. límite. ¿Qué pasa? Que por un lado está la parte misteriosa del Mira, terror, se de lo nos ha que colgado un poquito, se nos ha colgado un pelín, entonces, retomando, tú has dicho que te gusta un poco ir a los límites del conocimiento, ¿verdad? Que te gusta ir al... sí, Ujú. exacto. Yo soy más de rozar las fronteras del, o sea, me gusta caracterizarme como ser fronteriza en el sentido de que me gusta aquellas partes del conocimiento que rozan los límites de la comprensión humana o que culturalmente están asociadas a algo que roza los límites de la comprensión o de lo normal, o lo que no está catalogado anormalmente como normal, valga la redundancia. Entonces, por un lado está el terror. Se nos ha vuelto a colgar un poquito, se te ha vuelto a quedar la imagen así. A ver, porque se nos está colgando un pelín, pero yo creo que volvemos, creo que volvemos. Sí, ya estamos otra Vale. vez, sí. Me gusta el terror en el sentido de que me gusta aquello que me gusta acercarme y estremecerme con aquello que yo no controlo, aunque me dé miedo, me encanta asomarme a aquello que yo no puedo controlar. Me gusta que mi vista se asome al infinito. Y por otro lado, uno de los grandes campos de mi vida que también me encanta es la vida del mundo erotismo bizarro. Y el erotismo bizarro, el erotismo fetichista, está, bueno, ahora parece que es más normal, pero de toda la vida y sobre todo en esos periodos históricos era algo más normal de lo que parecía, entre comillas, pero sí es verdad que estaba catalogado como una especie de patología incluso, ¿no? Pero era un comportamiento de la naturaleza humana que estaba, que existía y que era, rozaba los límites, ¿no? Del placer. Y entonces, claro, también son dos Ujú. maneras de placer muy parecidas. Entonces, claro, era algo que siempre me había llamado. Aparte, uno sabe que cuando uno hace una tesis doctoral, Se nos ha colgado otra vez tu imagen. Entonces, no sé, está yendo y viniendo, pero yo creo que la podemos recuperar ahora en este momento. A ver si... Sí, te tengo recuperado otra vez. digo, exacto, que el erotismo, cuando uno hace una tesis doctoral de determinados temas, te arriesgas hasta un punto, porque yo decía, no me puedo morir si no hago una tesis de este tipo de temática. ¿Por qué? Porque era algo que me apasionaba, que me salía de dentro, porque también uno cuando hace una tesis, aquellos temas que van contigo, con tu vida, Ujú. o que forman parte de algún modo de tu vida, o sea, que también lo Claro. experimentas o no, pero que te apasiona y lo tienes dentro de ti. Es lo más importante. Y es algo que si una tesis no puede salir adelante si no es un tema que te remueve y te incita a seguir investigando sobre el tema. Y ese fue el motivo por el cual me moví por esa temática. Sobre todo porque, claro, el tema de la dominación femenina me fascina especialmente. Es bastante transgresor en el sentido que tal y como se veía la sexualidad de manera como digamos, y el erotismo de manera pues habitual e histórico, pues era justo lo contrario y entonces era bastante transgresor. De hecho, después movimientos posteriores en el siglo XX lo utilizaron como un símbolo de transgresión. Entonces, sí es verdad que hay una gran riqueza temática y de imaginería en la segunda mitad del siglo XIX de una manera un poquito soslayada y luego en el periodo de entreguerras, sobre todo en la República de Weimar, sabemos que hay una explosión espectacular. Se está colgando otra vez un poquito ahora. Se está colgando un poquito otra vez, pero ya estamos otra vez, sí. Sí, Pues, como decía, pues la República de Weimar pues era la Babilonia de Europa, ¿no? Y entonces era una explosión de toda la libertad sexual y es donde había, pues especialmente, incluso se crearon códigos de lectura del lenguaje de este tipo de ujú, temáticas, ¿no? De a quienes les gustaba, pues sabían como un semáforo, ¿no? Por los colores de algo, por las vestimentas, hacia dónde tenían que dirigirse, ¿no? Y esto era una novedad absoluta, ¿no? Y luego las historias personales, y luego cómo crea esto iconografía dentro del arte y cómo se ve y no lo sabemos, ¿no? Y esto es súper importante porque el erotismo, la vida privada, o sea, lo que es una cosa es el campo de la alcoba, como digo yo, pero cómo eso también, nuestra parte más íntima también se refleja dentro del arte. Y también nos conforma como sociedad, ojo al claro. dato, que muchas cosas que tenemos prohibidas por ley o por moral, entre comillas, a lo largo de la historia y sin embargo están dentro del arte expresadas como vía de expresión libre, ¿no? Más allá de catalogar o algo, no, de patológico o no, que ese no es el discurso ahora, sí es cierto que nos cataloga como seres humanos. Y la humanidad se representa también a través del arte, ¿no? Es una manera de comunicación con el mundo.
Por eso yo no me gusta, por cierto, ahora a colación de esto, no me gusta, por ejemplo, las políticas que se están usando ahora con respecto de censurar determinados tipos de artes o de películas o de obras artísticas, porque es la libertad para que ese arte tiene que ser como es la naturaleza humana, y eso no, es algo que no podemos censurar. Podemos mejorarlo a través de la educación o empeorarlo, pero no podemos negar esto, ¿no? Entonces es bonito porque es un testigo, está ahí, son unos ojos que te miran, no te hablan, pero te miran y entonces te está dando toda la información visual que pueda haber, ¿no? Entonces de nuestra mano está de poder intentar acercarnos lo mejor posible a su lectura, ¿no? Por eso fue por lo que yo me apunté por ahí, me lancé al vacío, porque también era meterme en ciertas camisas, no sé, para, pero creo que lo logré, me costó mucho, tengo que decirlo, pero, pero ahí está, o sea que es algo de lo que me siento orgullosa. Pero, ¿sabes? Estaba pensando cuando estás, porque efectivamente, o sea, la expresión del erotismo que tiene mucho que ver con lo más interno, pero también con cómo nos situamos ante el mundo, ¿no? Y cómo nuestro diálogo ante el mundo, sobre todo, es interesante porque en las corrientes iniciáticas más antiguas también el erotismo era algo muy importante, o sea, la sexualidad era algo muy importante puesto que te conectaba con tu profundidad, pero al mismo tiempo con esos planos tan sutiles de expresión que se supone que transformaban la realidad finalmente, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Muchas corrientes que estaban relacionadas con la magia sexual, con la magia simpática orientada a la expresión del cuerpo, y sin embargo, al mismo tiempo, todo esto también está unido, digamos, a esa otra parte de la franja de lo desconocido que entronca con el terror, con el misterio más puro y duro, ¿no? Las películas de la Hammer, por ejemplo, ¿no? En las cuales se ve esa especie de erotismo sugerido, que es mucho más erótico que el explícito, ¿no? Ese uso de la forma, de la silueta como elemento erótico más que como elemento sexual per se, ¿no? ¿Por qué crees que el terror, por ejemplo, es un gran elemento de espejo o de salón de espejos? Me encanta siempre usar lo de los salones de los espejos para el erotismo en este caso. ¿Por qué crees que sería así? Viéndolo desde la perspectiva de tu trabajo y de la historia del arte, ¿cómo crees que...? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que una cosa que puede unirlo es la palabra que seduce. Y es un poco lo que yo decía al principio. Lo que yo no puedo, que yo no me espero, es algo que me seduce. En el campo concreto que yo investigué, porque mira que el mundo del erotismo es más amplio de lo que parece, que yo también me sorprendí de todo lo que pueda ver, tan sorprendente como cantidad de seres humanos habemos en el planeta, es increíble. Es un mundo que yo animo a que investiguen porque de verdad que es una maravilla. Es el tema de la seducción y también el hecho de perder el control de tu cabeza por momentos y dejar que otro lo tome por ti. No sabes lo que va a pasar. El unirle el erotismo al cine de terror es curioso, pero que yo creo que va unido esa parte el hecho de sentir miedo, de estremecerse, yo creo que va unido también al hecho de sentir placer. Yo creo que el placer y el miedo aquí están concatenados. Es como cuando históricamente siempre no hay buena película de terror de los 70, de los 80 que se tercie que haya una escena, un momento erótico, festivo con alguna parejita o de manera más visual, más digamos, más explícita, o la típica pues vampiresa o las películas de Jean Rollin con sus ¿no? Con sus vestidos vampiresas, con sus vestidos transparentes, sus saltos de cama, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los camisones largos. Yo creo que va unido, ¿no? Esa capacidad de seducción o de ese terror que te atrae, que es una manera te seduce sin remedio alguno, ¿no? Entonces yo pienso que va unido, ¿no? Esa sensación psicológica es lo que más yo creo que puede estar unido. Y mira, me encanta siempre en este canal hay como esos hilos conductores que llevan unas cosas y las otras. Porque, por ejemplo, cuando has dicho lo de los camisones, claro, todo esto encaja con parte de tu búsqueda también, porque eres parte de diferentes grupos de investigación, como Cultura Urbana y Creación Audiovisual. Eres parte del Instituto de Estudios Canarios, que está escrito en CSIC, pero también de Arte, Moda e Identidad, sí, que es una cosa que me encanta. Y eres parte del comité académico de la revista Herejía y Belleza, que también
tiene, tiene mucho que ver con todo esto y también estás dentro de Sui Generis, que es una plataforma fantástica donde ha estado donde está nuestra querida Jacqueline Pingarrón, por ejemplo, ¿no? Que ha pasado por aquí. Entonces, me pregunto, porque además me gusta preguntarte, yo tengo mi teoría respecto a ello, pero me gusta preguntarlo, porque la moda siempre es un elemento que también es fascinante en cuanto a que es un escaparate de recovecos en el cual tú puedes contar muchas cosas y que aparentemente van en un soporte, pero estás contando muchas cosas absolutamente sutiles. Y la moda, la sensualidad, el erotismo, el terror, lo gótico en el mejor sentido de la palabra, se pueden unir en un traje, se pueden unir en esa especie como de elemento de expresión externo que por momentos es tuyo cuando está en tu piel, ¿no? Y que en muchos casos parece que se convierte como una segunda piel. ¿Cómo ves lo de la moda? ¿Cómo lo evalúas en cuanto a esa belleza, a la herejía que supone mezclada con el erotismo, a todo eso que hay alrededor? ¿Cómo lo ves? Hombre, yo la moda la entiendo también como una forma de hacer arte. Date cuenta que todas las creaciones que parten del ser humano es una manera, unas cosas son arte, otras son artesanía, otras, bueno, vamos a hablar un poquito más tal. Quiero decir, es una manera de expresión artística también. Y desde luego la moda también. Se nos está yendo un poquito, pero ahora lo retomamos. Espera, se nos está yendo. Sí, ahora lo retomamos. Quiero decir, tú puedes ir disfrazado por la vida, puedes ir a la onda de la moda, que se dice, o puedes ir con tu criterio personal, como tú te sientes, como tú entiendes el mundo o como tú te quieres reflejar ante el mundo en base a cómo tú lo entiendes y cómo entiendes tú tu vida, tu cabeza y tu persona. Y bueno, pues si hay cosas de la moda que crees que pueden encajar y que te interesan y te llaman la atención, pues ¿y por qué no también? No sé. A mí la palabra identidad me genera un poquito de, aunque pertenezco al grupo que me es genial y estoy muy orgullosa, sí es verdad que la palabra identidad a mí me genera un poquito de repelús, pero por connotaciones que no vienen al caso ahora, ¿no? Pero sí es cierto que es una manera de identificarse ante la sociedad y una manera de identificarse como uno mismo, quiero decir, ¿no? O sea, yo soy partidaria de la teoría del dandismo, quiero decir, que uno haga de su propia vida una obra de arte y que uno entienda que su vida también puede ser una obra de arte y que uno tiene que pensar, actuar y vestir, presentarse, porque la apariencia, al fin y al cabo, nuestro cuerpo, nuestra cara, es nuestro lienzo, de algún modo, es nuestra cultura, ¿no? Es como nos presentamos ante el mundo. Entonces, yo no me puedo presentar una persona que me tiene que leer como yo me siento, ¿no? A mí cuando me decían, bueno, es que qué guapa eres con la cara lavada, sin maquillar, ¿no? Bueno, porque yo me siento identificada con la cara maquillada como un portón, con perdón. Quiero decir, me siento identificada con las sombras negras, pues ¿y por qué no? Quiero decir, no es una cuestión de estética, de no parecer uno más guapo, menos guapo. Vamos a quitar la palabra del concepto de guapo. Es como uno se siente representado frente a la sociedad y frente a uno mismo. ¿Qué es lo que uno quiere transmitir y cómo uno se siente? Por eso es tan importante la conexión de moda, estética, arte, está ahí interconectada. Y yo creo que el espíritu del dandy, quien lo sea, es lo que refleja al 100%, y también es una cuestión de actitud ante la vida. Eso es súper importante, súper importante. Y eso es algo que yo animo a que no lo tenga a tenerlo, porque el amor propio también es muy importante y también la manera de uno verse, ¿no? De identificarse tal cual. Y la identificación es el DNI, la identificación es cómo uno se construye ante el mundo, ¿no? Y en esa construcción que nos construimos ante el mundo, digamos, estéticamente, esa gran invitación que me encanta de hacerte de ti mismo un lienzo de tu propia vida, de tu propia expresión, ¿cómo crees que a lo largo de la historia, desde la época más oscura, ha habido un sentimiento estético en el ser humano o en el proto ser humano? ¿Crees que siempre ha habido eso o crees que ha habido un momento en el cual, como muchas hipótesis dicen, ¿no? Que el hombre empezó a tener una idea estética, una idea de belleza, una idea de arte, de la vida? ¿O crees que a lo mejor lo hemos tenido tan instintivamente que luego ha llegado el rótulo de arte, pero que ha sido una cosa que le hemos tenido siempre? ¿Tú qué crees? Hombre, quitando las teorías que todos hemos compartido, quienes hemos estudiado historia del arte y quienes comparten la historia de la filosofía y demás, sí es cierto que yo creo que hay algo innato en el ser humano, porque hasta a los primates les gusta mirarse al espejo y retocarse, ¿no?
creo que está comprobado psicológicamente que el mono, cuando se mira al espejo, le gusta verse. Y le gusta verse bien. Creo que por ahí van los tiros. Es decir, hay algo instintivo dentro de nosotros mismos de tener una estética X para lo que sea, o como nos están construidos por sociedad o no. Está claro que hay una influencia de la que no podemos olvidarnos. Venimos de una sociedad, venimos de una historia y todo eso lo hemos heredado de manera inconsciente en nuestra cabeza, para bien y para mal. De nuestra mano está de que todo eso que hemos heredado de manera inconsciente y consciente, pues lo construyamos a nuestro gusto y placer. Quiero decir, a como, bueno, pues esta soy yo, esto es lo que me gusta, esto es lo que no, por aquí paso, por aquí no paso, esto es lo que más me construye como ser humano y esto es lo que yo más me ascribo. Pues entonces uno, pues con toda esa conciencia, toma lo que quiere. Yo siempre digo, libérate de tus prejuicios y luego ponte lo que te apetezca, ¿no? Independientemente de que se considere que muchas cosas sean motivo de machismo o de no machismo, pues hay muchas cosas que no, que hay que indagar un poquito, hay que tener un poquito de cuidado con sentenciar a muerte determinado tipo de estética y luego ya cada uno que haga lo que quiera. Y entonces sí, que hay una parte innata. A ver, tenemos un cerebro, tenemos un constructo mental, somos intelecto también. Lo importante es tener el intelecto. El intelecto es lo que nos construye, lo que nos hace diferentes, ¿no?, del resto y lo que nos hace tener una entidad propia que me diferencia a mí de ti o a ti de mí y el resto de los que nos están viendo y escuchando, por ejemplo. Cada uno tiene una entidad que es distinta y es la que es. Entonces eso va a ser, en parte, por supuesto, en influencia de la sociedad y, por supuesto, tenemos algo personal, algo único. En lo ancestral siempre ha permanecido, si nosotros somos un lienzo, que quizás la mayor de las pinturas que tenemos en nuestra propia sangre, ¿no? Y en esa idea de la sangre, vista también en grandes mitos como el mito vampírico, que justamente resume esa sensualidad y la atrapa, ¿no? Además en detalles tan ancestrales como la propia mirada, o sea, esa mirada del Nosferatu, del Drácula observando, pero al mismo tiempo ese punto de la sangre como elemento sensual, surcando cuerpos, ¿no?, surcando siluetas. Claro, se da también, digamos, en parte de tu investigación, ¿no? Porque, por ejemplo, tú has dado varias ponencias que los títulos también son impactantes, ¿no? Porque sí, una dominatriz entre nosotros, modas transgresoras en la Belle Époque, que eso es fantástico, pero hay otras que es necrofilia como perversión de lo sagrado, pero también el ciclo que presentaste de cine, El reflejo del vampiro, para la Filmoteca Canaria. ¿Tú crees que, por ejemplo, ese reflejo del vampiro entronca también con, digamos, esa sexualidad soterrada que cualquier persona tiene, pero que no expresa en este momento tan curioso? Y ocurre una cosa muy, muy graciosa. En este preciso momento, nuestro querido Joe Lagerfeld, que está moderando el canal, está llamándome. Así que voy a hacer una cosa muy curiosa. Bueno, es que es muy gracioso porque te he estado preguntando eso y vamos a hacer una cosa muy, muy vampírica también. Porque es muy loco esto y me encanta. Además es que... Sí. Yo, que en este momento estoy grabando en directo con Cristo y en este momento está saliendo tú grabado también en directo. Sí. O sea, en directo no, para el directo que se va a ver el jueves. Así que nada, que esto queda registrado y que cuando acabe ahora pues te llamo. Vale, magnífico. ¿Vale? Venga. Bueno. Cristo. Chao. Hasta luego, Joe. Bueno, pues esto es un momento también muy parapsicológico porque hemos jugado con el espacio y el tiempo. Nuestro querido Joe Lagerfeld, que en este momento estará rojo viendo los mensajes que estáis poniendo, pues lo hemos puesto en directo. Pero me encanta porque es una cosa... Hemos jugado con el... Quizás retomando un poco con la idea del vampiro que se hace con la atención de la víctima y que no sé hasta qué punto, que luego es otra cosa que quiero preguntarte, no sé hasta qué punto la víctima realmente del vampiro es una víctima. No sé hasta qué punto hay también parte de ese juego de seducción en el cual la persona pues entra en ello. Pero te quería preguntar un poco, ¿no? Si, o del principio, ¿no? La idea del vampiro como alguien que quizás ese arquetipo es tan potente porque en realidad quizás todos tenemos un poco ese punto vampírico dentro, ¿no? Ese punto de ese gran seductor en la eternidad que pinta con el óleo más instintivo que es la propia sangre. ¿Qué opinas de eso?
Hombre, la figura del vampiro da para mucho. Es reflejo de muchísimas cosas, es súper complejo. Yo cuando preparé, estaba muerta de miedo porque, nunca he dicho eso de Ujú, paso, porque cuando preparé las presentaciones de la película El reflejo era un ciclo de cine que había aquí en Canarias, que se había hecho en colaboración Filmoteca Canaria con Filmusité, que es un festival de cine de música para cine que hay ujú, aquí, ¿no? Y entonces, pues, conjunto con Filmoteca Canaria, se hicieron también las proyecciones de una selección de películas sobre la figura del vampiro. Pues era una selección muy buena, aparecía El ansia de Tony Scott, nada más y ujú, nada qué menos. bueno. Eh, Grandes películas, ¿no? No tuvimos el Drácula de... No recuerdo ahora el nombre, pero vamos, la versión hispana del Ujú. Drácula de... ay, que no me sale ahora, Todd Browning creo que era. Madre mía, Sí, ¿cómo estoy? Bueno, uno de los grandes Dráculas de la Universal, sí, eh, eh, sí. el Ansia, una selección de películas, era Addiction de Ujú, Abel Ferrara, que era maravillosa, esa película, porque la vampiro era una chica en Nueva York, era maravillosa. Entonces, había mil maneras de retratar la visión del vampiro. Y eso, claro, del vampiro, de qué manera lo retratamos, y por supuesto con respecto de todos estos temas. Primero, el vampiro yo creo que es un reflejo, un símbolo de la metáfora del ansia de la inmortalidad del ser humano, ¿no? De ese querer trascender a la muerte, de algún modo, pero también la lectura de ¿y si soy inmortal? ¿Esto a qué me lleva? ¿No? Que sí, hay ujú, un planteamiento filosófico muy interesante, ¿no? La figura del vampiro. Por otro lado, el ámbito erótico, sí es cierto que hay víctimas que quieren ser mordidas. Es decir, yo quiero arriesgarme a morir porque hay una parte que a lo mejor es un placer impagable y a lo mejor vale la pena, ¿no? El infectarme o el morirme. Porque claro, puedes morir o no morir o te quedas infectado, ¿no? Muchos lo han utilizado, ya sabemos, ¿no? Como la metáfora pues, de enfermedades tipo el SIDA y demás, ¿no? A lo largo de la historia lo han interpretado así y demás. Pero sí es cierto que va íntimamente unido a ese placer sexual, es muy, muy erótico el hecho de la ujú, mordida, tiene su metáfora, ¿no? Y el hecho de atraer una víctima y que la víctima quede seducida se parece mucho en cierta medida, ahora que lo pienso, tiene cierta, y quizás aquí hoy voy a pecar a lo mejor de arrojadiza, de loca, con estas relaciones, bueno, pues ujú. BDSM, de dominación, donde alguien se deja caer, ¿no? Se deja dominar y se deja arrastrar, ¿no? Entonces, con ciertas, salvando sus grandes diferencias, ¿no? Que ninguno queda dañado y menos aún muerto o convertido en un no muerto. Que bueno, a mí si me dan la vida eterna, yo encantada, porque ante el desconocimiento de lo que pueda haber después, yo encantada. Pero quiero decir que sí, que claro, que sí que hay un tipo de unión, aparte de ese carácter fuertemente erótico que tiene la figura del vampiro, es precisamente eso, ¿no? El hecho de querer perder el control y de estar a merced absoluto de quien provoca la mordida, ¿no? Y de ese placer que provoca esa mordida en el sentido más amplio del término. Eso desde luego, claro que sí, es que la figura del vampiro tiene muchísima trascendencia y es bastante poliédrico, porque efectivamente da Totalmente. para muchas vertientes, ¿no? Para muchos planteamientos. Es como la Ujú, figura de Lulú. Lulú es que la Lulú fue mi trabajo antes de la ajá, tesis. Entonces, que me lo dirigió mi profesor Pepe Pérez y yo estuvimos, lo explotamos, vimos en el personaje de Lulú algo, utilizamos la palabra poliédrica, que nos claro. encanta mucho ese término porque yo creo que un poco también el ser humano es poliédrico, tiene muchos lados. ¿Y por qué no explorar cada lado, ¿no? Del ser humano? Aventurado a explorar y a escribir, Ujú. ¿no? Pero que son facetas que me gustan y bueno, que ahí me lancé. ¿Y por qué no? A veces me arrepiento porque digo, madre mía, lo podría haber hecho mucho mejor, pero había que lanzarse y bueno, era un placer personal. Y bueno, es lo que tenemos, ¿no? Los múltiples lados. Pues en el caso del vampiro pasa lo mismo, ¿no? Puedes enfocarlo de mil maneras y es un personaje tipo que da para mucho. Es algo bastante interesante. Y, y da para mucho, porque mira, ahora estoy poniendo una imagen en la que sales con Jackie Pingerón, con la imagen de Sui Generis Madrid, que también es muy Así, vampírica, muy, muy, muy especial. Y me gusta porque es verdad que la imagen del vampiro da para mucho como la imagen de todos los seres que se salen, digamos, de la norma, que se salen del convencionalismo, exacto. pero porque creo que probablemente también en esto haya una idea muy, muy fuerte, que es la idea de la personalidad, de la individualidad, ¿no?
de convertirte a ti en ser testigo absolutamente real, incluso en un punto de vista absolutamente desolador, de que estás completamente solo en este planeta y de que eres tú con tu circunstancia y que por mucha gente que hay a tu alrededor estás absolutamente solo, ¿no? Y eso entronca con otro elemento importantísimo dentro de todo lo que puede ser lo gótico, el terror, e incluso el erotismo, ¿no? Que es la idea de la muerte, ¿no? Sí. Entonces, la idea de la muerte como ese reflejo final en el que sabes que vas a ir a dar sí o sí, y en el cual tú te vas a confrontar contigo mismo y en el cual tú al final vas a ser el protagonista único y absoluto de ese momento cumbre, de ese momento, digamos, de estallido emocional, mental, físico, en todos los aspectos, ¿no? Entonces, me gusta pensar que posiblemente en tu trabajo, como en el de otras personas absolutamente interesantes como tú, se fragua también un poco esa especie de diálogo entre lo absolutamente mágico, deslumbrante, inmenso, pero al mismo tiempo mínimo, que puede ser ese momento trascendental que conecta con el placer, que conecta con las experiencias iniciáticas, que conecta con todo esto, ¿no? Que es muy extraño, ¿no? Y quizás con la propia observación de una obra de arte, o sea, si me permite saltar, ¿no? Porque cuando tú observas una obra de arte, estás en un momento en el cual parece como que te quedas completamente deslumbrado, te obnubilas ante lo que ves, pero es un lapso que parece que es muy pequeñito y al mismo tiempo es eterno, ¿no? Y he juntado todo esto para preguntarte cómo es tu relación con todo eso en cuanto a tú como observadora, tú como, ya no como historiadora del arte, ya no como mujer que escarba en ese mundo en el cual el terror, lo gótico, las parafilias, todas estas cosas están, sino tú, Cristo, como mujer, como individualidad, ¿cómo lo ves todo eso? Hombre, para mí es maravilloso que por un lado yo asumo que cuando uno crea una propia, va asumiendo sus propios gustos, va, digamos, haciendo un camino en la vida, sabe que los gustos no son del común de los mortales. Por un lado te alegras muchísimo. Ujú. Por ahí va la palabra, me alegra, que me vea la sociedad como algo siniestro. Para mí es un placer personal y me gusta no gustarle a todo el mundo, porque para mí es un símbolo de que algo va bien conmigo. Si le gustara a todo el mundo tendríamos un problema grave. Sería del común de los mortales, pero sí es cierto que lo veo, o sea, yo lo veo con naturalidad. Quiero decir, yo me he fraguado en ese camino. Para mí, el hecho de formar parte de determinadas digamos, círculos culturales, el hecho de enfrentarme al arte de la manera en la que yo me enfrento, de que yo me haya hecho tendencia a determinado tipo de temática que sale fuera de lo común, de lo normal, o de lo que se ha entendido hasta ahora como lo común y lo normal, y que sigue siendo algo fuera de lo normal, porque vista cómo está la política últimamente, pues, hijo, yo estoy dentro de la caja de los raritos y de los mega raros, o sea, ya de los que estamos, bueno, catalogados a punto de susceptible de convertirse en una chica psicópata, pero un poco menos, ¿no? Pero yo estoy feliz y orgullosa de eso, quiero decir, es como yo me siento. Yo no puedo, por lo menos he podido desarrollarme, lo he luchado mucho, y cada uno se fragua su camino en los campos en los que desea, ¿no? A mí enfrentarme a la obra de arte es lo mismo que hay obras de arte que es lo mismo, que te dicen más que otras, ¿no? Y hay estilos artísticos, por ejemplo, que me identifican más como persona que otros, y hay obras de arte que me estremecen, que me pasa un poco. Es parecida a la experiencia de la vida, a cuando tienes experiencias eróticas que te sacan de ti, te dan el máximo de placer, que entras como estás entrado en una especie de estado de gracia con la vida, ¿no? Estado de gracia contigo mismo, y quizás es un poco lo más parecido que puede hacer en una conexión o en un acercamiento ya, pues, a la parte final, ¿no? La muerte. Ojalá eso sea así, pero si es parecido, de hecho las lecturas que se han hecho a lo largo de la historia del arte, la asociación del máximo placer con la muerte es esa, ¿no? Bueno, el término de petit mort me recuerda, ¿no? La pequeña muerte, la manera de decir el orgasmo femenino, ¿no? En el arte, en las representaciones o en la literatura. Y sí que en el arte hay mucho erotismo y mucho terror unido en el mismo cuadro, no solamente en el cine, ojo al dato, y en la literatura.
incluso ya estamos hablando de anterior, del siglo XVIII y mucho anterior, y el hecho de que exista este tipo de manera de representación, incluso más bizarra o menos bizarra, o más extrema o menos extrema, eso a mí me identifica como ser que si yo lo vivo, me alegra que existan seres que compartan mis propios gustos, ¿no? O sea, los sutiles nos vamos conectando entre nosotros. Cristo, en todo esto también hay una cosa importante. Como todo es un toma y daca, una reacción, una causa y un efecto, ¿cómo se da en ti el tema de la docencia? Porque ese es otro tema que tiene que ser interesante también. El hecho de tú has ido aprendiendo, pero enseñas también. Y Sí. teniendo una personalidad marcada en cuanto a lo que sabes que te gusta, sabes cómo quieres, el enseñar, creo que en cierto modo hace que el profesor, el docente, tenga que pasar una especie de segundo plano para presentar no una versión de las cosas, sino una mano que tiene muchos dedos, en los cuales esos dedos tienen que ir adaptándose un poco a los estudiantes, ¿no? A la gente que está ahí aprendiendo. ¿Cómo lo llevas eso de ser profesora también? Bueno, sí, a ver, yo soy docente, pero como digo yo, Ujú. a tiempo muy parcial, quiero decir. Es verdad que he practicado la docencia, es verdad que he dado clases particulares, eso yo me adapto muchísimo, no, por supuesto no voy a imponer ni muchísimo menos mis gustos, ni los voy a seducir. Ajá. Hombre, alguna cosita dejo caer porque somos hijos de nuestra propia identidad, no, o sea, quiero decir, nosotros no podemos desdoblarnos de lo que somos, con lo cual es algo inevitable, pero sí es cierto que, por ejemplo, la docencia que yo he dado hasta ahora ha sido docencia puntual en cursos universitarios, por ejemplo, y entonces ahí he tenido la suerte de que como son cursos universitarios, la temática que se me da es una temática ya especializada y entonces ya adaptada a lo que es mis tendencias, ¿no? Mis Ujú. líneas de investigación, que se dice. Entonces por ahí he tenido la suerte de que no he tenido que ejercer tanto de... No he tenido que ponerme en una posición demasiado neutral. Si bien es cierto que dentro de mi especialidad, sí es verdad que tengo que ser lo más correcta posible, lo más neutral posible, y por supuesto dibujarlo de cualquier tipo de ideología, de tendencia o de lo que sea. Eso sí es verdad que hay que cuidarlo mucho, sobre todo si estamos enseñando a muchísimas personas o no, a quienes enseñes o a quienes les muestres, lo importante es que lo que tú tengas se lo puedas transmitir bien, eso es súper importante. Me estoy acordando de la anterior entrevista de Isabel Mellén, que lo dijo muy bien. Yo al principio no lo veía, pero luego es verdad lo que dijo, que es muy importante la Mm. divulgación y que se divulga bien, porque la información a la que uno llega, si no la transmite, se queda en nada, que es lo que decía ella, y me pareció genial. Y el tema de la docencia hace un poco este trabajo, y es muy importante que los alumnos, sobre todo en el campo universitario, que supuestamente se le presupone que se van a especializar y que tienen que tener un poquito más elevado en materia de información y de manejar la información y de investigar, sí es cierto que por lo menos en la parte de tus líneas, a la que tú invitas a ellos al curso, que estén bien trazadas y que se lo puedas transmitir lo mejor posible. Eso es muy importante, muy importante. En vías estoy de quedarme como docente, a ver si lo consigo. Estamos en ese periodo de lucha. Ustedes saben cómo se funciona ahora los sistemas Ujú. universitarios de que si el CLI, que si ayudante de doctor y demás. Bueno, ya sabemos cómo funcionan estos menesteres, pero sí bien es cierto que gracias a estos dos grupos de investigación he podido tener la suerte de hacer cursos universitarios y de poder ejercer de docente universitaria. Luego ya la clase, sí es verdad que como profesora particular es verdad que he estado, pero ya sería materia general, ¿sabes? Ya es una historia del arte general, lengua y literatura pues nivel de bachiller o cosas así, eso sí. Bueno, me gusta, me apasiona y sí, ahí ya me ciño a la materia que tienen que dar Ujú. y intento transmitírsela de la mejor manera posible y utilizando recursos para que se asuman mejor la asignatura, asuman mejor los contenidos de la asignatura, que les sea divertido. Por lo menos todo lo que yo pueda, que ellos puedan asimilarlo con mayor rapidez. Eso es lo importante. Más allá que por supuesto se aspira a sacar nota, en el caso de estudiantes de bachiller y demás, pero lo importante también es que se les quede, que recuerden eso. Mm. Claro, y, pero en todo ese trayecto, en todo el mostrar esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto, te das tiempo para hacer cosas fascinantes como una historia de las musas. Que es- o sea, y además es que es un tema que no es muy usual tampoco, ¿eh? O sea, hablar de las musas,
y enfocar el tema es como súper interesante, ¿no? Como súper especial. Bueno, eso fue una locura porque me lo propusieron una organización cultural de aquí, de Tenerife, y no recuerdo por qué acto era, pues y me pidieron a mí pues que si me apetecía pues preparar una charla acerca del tema de, hombre, por las musas sí que es verdad que he tocado alguna que otra cosa que va concatenada a mi tema, a mis temas, es verdad que la figura de las musas está ahí presente, muy presente. Entonces, ¿qué ocurre? Que dije, bueno, vamos a preparar una charla, pero con un enfoque muy personal, porque es verdad que hoy en día la información está en la red. Caballeros, damas y caballeros, no se lleven a engaño que toda la información está en la red, entre comillas. Hay que confirmar. Y hay mucha mentira metida y podemos colar muchos fakes, como si nada. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Aunque parezca que la página web sea de seria, que el artículo, entre comillas, pueda parecer serio, hay que tener un poquito de picardía cuando uno lee las cuestiones y tener un poquito de sentido crítico también. Y contrastar información y demás para uno no cometer errores, ¿no? Porque uno no lo maneja todo, entonces, bueno, pues vas preparando lo que falta. Y bueno, y es curioso, ¿no? Bueno, en la red y en los libros, por supuesto. Y en los artículos, en lo que sea. Y bueno, fue un reto para mí porque te lo juro que yo no sabía cómo encajarlo. Al principio no sabía cómo encajarlo. Entonces lo que hice fue un breve recorrido de ver cómo había evolucionado la musa desde cómo se entendían las musas en la cultura grecolatina y como ese foco de inspiración, ¿no? Como esa figura femenina que representaba la inspiración para la creación, ¿no? Y cómo eso se fue transformando a lo largo de los siglos, cómo se vio la musa en el siglo XIX y luego las musas en el siglo XX, ¿no? ¿En qué ha quedado eso, ¿no? Ese mito de la musa. Y claro, todo sin querer queriendo, me llevó también a las figuras de las estrellas de Hollywood clásico, que de alguna manera fueron un símbolo de musas, porque ya, claro, la sociedad en el siglo XX había cambiado mucho, y las musas fueron dejando de ser muy místicas y pasaron del Olimpo de los dioses al Olimpo terrenal. Y ya las musas tenían carne y hueso y tenían nombre, apellidos y vivían en una casa y hacían un determinado tipo de trabajo, ¿no? Y es una de las líneas, ¿no? Luego, por supuesto, tiene más, pero este fue lo que me llevó, ¿no? Un poco a reflexionar sobre la figura, cómo había evolucionado la figura de la musa, ¿no? Dentro del campo del arte y también de cómo había evolucionado a grandes rasgos, porque claro, tenía el tiempo que tenía, que el tiempo es oro, ya sabemos, ¿no? Cómo funciona esto en la red y en la vida real también. Tienes un tiempo y uno tiene que escoger una línea porque si no se te va de madre. Y así fue un reto. Desde luego, me han encargado auténticos retos, porque a veces no sabes cómo encajarlos y poco a poco la investigación, o cuando empiezas a rastrear, ya sí que te ayuda, ¿no? A construirlo. Pero fue un reto. Pero es bonito cuando, como dices tú, empiezas a rastrear y vas encontrando cosas, ¿no? Porque en todo siempre hay un punto de que si vas tirando un poco del hilo, te vas encontrando con cositas que dices, bueno, aparentemente esto no conecta con esto, pero sí acaba conectando con esto, ¿no? Y se me ocurre, ¿no? Porque podríamos pensar que un Nosferatu no tendría nada que ver con las musas, pero sí hay los conductores que van llevando una cosa a la otra. Sí. Que las fantasías de post-mortem, pues, o qué sé yo, la moda, pueden o no tener conexión, y sí, hay los conductores. Y probablemente tenga que ver todo esto con ese punto trascendental que nos lleva nuevamente al arte, ¿no? Como herramienta más, digamos, sutil, pero al mismo tiempo aplastante de lo que tenemos dentro, de lo que está en nuestra mente, ¿no? de lo que esconden nuestros anhelos, pero al mismo tiempo de lo que esconden nuestras proyecciones, de cómo leemos la realidad, de cómo la interpretamos y de cómo queremos que sea en nosotros, ¿no? Y es parte de un gran misterio que se nos escapa, ¿no? Que está ahí, porque al final de cuentas, que eso es una cosa que siempre he querido preguntar a alguien, tú como historiadora del arte, ¿no? O sea, pero más allá de que nos digan que el arte es una representación de esto, de lo otro, de un tiempo determinado, a mí nunca me ha convencido esa explicación. O sea, realmente, ¿qué rayos es el arte? Esa definición, sinceramente, yo creo que, aunque hay 1000 definiciones en filosofía sobre el concepto del arte, definiciones en el siglo XIX, en el siglo XX, etcétera, es una cuestión que es inabarcable. O sea, es una cosa que eso ya, el concepto de arte, yo creo recordar que es que no lo podemos abarcar. O sea, eso está, ¿cómo se dice? Dinamitar, ¿cómo se dice? Vamos, que se ha explosionado. Sí.
se ha expandido, ¿no? ¿Y qué es arte? ¿Y qué es lo que no es arte? Creo que eso después de la Segunda Guerra Mundial se ha entendido se ha esparcido y que ahí ya es muy difícil, ¿no? Aunarlo, que por supuesto sí que hay grandes diferencias. Me estoy acordando de una gran amiga mía que es experta en lo que es el mercado del arte y me decía que hay, por supuesto, hay una gran diferencia dentro del mercado del arte. Por ejemplo, en el caso del arte en las ferias y demás, una cosa es el precio que le pongamos a un cuadro, a una escultura, y muy distinto es qué cuadros y qué esculturas de esa feria van a trascender en la historia. Hay algo, hay un alma, me acuerdo del alma de la obra de arte, ¿no? En el filosofía hay algo en la obra de arte que hace que trascienda y que sea catalogado como una obra maestra o como una obra de arte que traspase el tiempo, ¿no? Aparte que sea hija de su tiempo, pero que al mismo tiempo lo traspasa, ¿no? Y yo creo que eso es lo que queda de muchas piezas. Y es muy difícil poner el coto a eso. Realmente, si somos honestos, es muy difícil. Es muy difícil. Cristo, ¿y tú crees que todos podemos convertirnos en una obra de arte? O sea, ¿realmente crees que todos podemos o crees que convertirse, que todos podemos ser un boceto, pero que no todos podemos llegar a convertirnos en una obra de arte? No, no lo sé, lo pregunto. Hombre, yo pienso que obras de arte viviente puede ser, claro que sí. Hombre, en el momento en el que hay maneras de hacer arte distintas a los formatos fijos de pintura, escultura, etcétera, etcétera, están los performance ya después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, las expresiones artísticas que duran un tiempo, ¿no? Que son fugaces, ¿no? Esos instantes eternos de eterna belleza pero que tienen un tiempo, una finalidad, pues claro que sí, ¿por qué no? Hay personas que pueden ser una obra de arte viviente, ¿por qué no? Claro que sí, claro que sí. De hecho, normalmente yo creo que son personas que son una obra de arte vivientes y que además personas que han sido iconos de auténticos referentes a lo mejor en su profesión, porque se nota que amaban lo que hacían y con lo que hacían hacían magia. Por ejemplo, pasa en el caso del cine, ¿no? Actores y actrices de alto, bueno, de gran talla y no tan conocidos que pueden atraparte dentro de su actuación o de teatro, ¿no? O, por ejemplo, en el caso del mundo del cine. Yo creo que sí, que pueden haber obras de arte viviente. Y hay gente que no se dedica al mundo del cine también. Pero claro que sí. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Y está la música, y es como tú has dicho, está el teatro, y está la danza, y está la escultura, y están tantas cosas que están ahí, que están tan vivas, ¿no? Que son como pliegues de esa piel, ¿no? Que tenemos dentro. Y de esa piel que no deja de ser un misterio y que siempre va a ser un misterio. Y estoy seguro que en todas estas búsquedas y en todos estos hallazgos, de una manera u otra también has ido encontrando cosas que te hablen de ti, ¿no? Y que te hablan de tu propia manera de cómo conectas con el mundo, ¿no? Y estoy seguro que en todos los proyectos que ahora vengan, pues también va a haber cosas interesantes. Pero, mi querido Javier Sierra, siempre digo la pregunta que nos ha dejado y que es una clave para todo esto. Tú, Cristo, ¿tú crees en el alma? Sí, sí creo en el alma. El alma se puede interpretar de mil maneras, pero de la manera que se interprete creo en el alma. Absolutamente. Y creo en la magia. Porque últimamente me están pasando muchísimas cosas que solo puede ser obra de magia, porque te lo digo en serio. Sí creo en el alma, absolutamente. Sí lo creo. Sí, Pues no sé si es conciencia, y si es conciencia, hay alma. Hay una frase, por cierto, de Novalis, que la llevo mucho conmigo, que dice, fantástica, ¿no, Valis? el ser humano está destinado a unir lo finito con lo infinito, pero su total conciencia es totalmente inabarcable. Yo creo que tiene que ver mucho con esto de, a través de nuestra expresión artística, a través de la creación o de nuestra manera de estar en la vida y con las personas, a lo mejor estamos intentando esa búsqueda de unir lo infinito con lo finito, ¿no? Y yo creo que nuestra conciencia, que es lo más inabarcable, a lo mejor es la herramienta perfecta, ¿no? Para este concepto del alma que tenemos. O no, pero desde luego creo en el alma, eso desde luego. Pues me encanta que además hayas traído a Novalis aquí también, porque es fantástico, es que es muy especial. ¿Sabes lo que me gusta mucho? Que quienes pasáis, también muchas veces traéis invitados o invitadas que hacen que todo esto tenga esa especie de extraña eternidad, o sea, porque hemos estado hablando de tantas cosas, mezclando tantas cosas al mismo tiempo, y de repente ha llegado la llamada de Joe,
y luego has traído tú a Novalis y es como todo se ha mezclado de una manera tan fantástica y claro, estamos hablando tú y yo un martes a las 19:11 de la tarde para que esto se esté viendo un jueves a las, calculo, pues 21 horas con 15 minutos más o menos, y me encanta poder hacerlo así, y me encanta también invitar a la gente a que rebusque en lo que estás haciendo, porque creo que es un buen momento para decirles pues que entren en doctora, o sea, que voy a decirlo tal cual, dragcristogildias.com, que es doctora, sí, pero que para que vean en la web, dragcristogildias.com, que es tu web, y que en Instagram te busquen como instagram.com/gilcristo_fraulein_doctor con K. O sea, instagram.com gilcristo baja Fraulein doctor con K. Y que encuentren muchas de las cosas que estás haciendo, porque si saltas de la Belle Époque al reflejo del vampiro y a la necrofilia como perversión de lo sagrado y a la herejía y la belleza y a ese, digamos, esa fascinación por lo distinto, por un lenguaje único que al final de cuentas quizás es el lenguaje de lo personal, de quienes somos, de lo más instintivo, pues es fantástico que puedan rebuscar y encuentren cosas en ti. Así que quiero agradecerte muchísimo que después de todos los tejemanejes que hemos tenido por lo técnico, y que ha habido momentos en que parece que la técnica nos ha intentado boicotear, pero que al final hemos ganado, pues quiero agradecerte que hayas estado aquí, porque además tenía muchas ganas de charlar contigo y es muy bonito haberlo hecho, ¿sabes? Y sé que no será la única vez ni la última. El placer ha sido mío, que para mí ha sido, bueno, digo, lo que yo pueda aportar, yo encantada, pero ¿quién te decía a ti que no? De verdad que para mí ha sido un grandísimo placer y para mí ha sido una suerte. Así que todo lo que pude pues aportar y bueno, sí, exacto. Sobre todo que me sigan en Instagram, por la página la tengo un poquito desactualizada, que soy un terror de mujer porque no me tengo que actualizar muchísimas cosas, pero sí es cierto que en Instagram a lo mejor quizás hay más actividad, pero ahí estamos en la brecha y por supuesto he tenido la suerte de que en los últimos años en adelante he podido me han llamado a hacer cosas desde diferentes ámbitos, desde diferentes círculos culturales y desde diferentes asociaciones, cosas, todas ellas que amo por todas las vertientes, unas por el arte, otras por lo siniestro, otras por el erotismo, otras por las dos cosas, otras por el cine, y ha sido todo una conexión preciosa, o sea tengo muchísima suerte y por ahí quiero seguir caminando. Le gusta a quien le guste y a quien no le guste también. O sea que... Pues, y con todo el amor del mundo, porque claro, transmito, lo hago con pasión. O sea que encantada de poder seguir por esas líneas. Y a quien le guste, pues bienvenido sea. fantástico, pues. Gracias, Aldo, por la invitación, que para mí, vamos, esto ha sido un tremendo placer, de verdad. Y para mí también. Y para él también, que está mirando ahí, que es un que regalo de una buena amiga, Tania Gala, que es el Nosferatu ahí. Qué Sí, grande. sí. Así que él se va y que además este año estamos de aniversario, solo se cumplen los 100 años. O sea exacto. Y no sé si este gramófono es de la época de Nosferatu, pero por ahí anda la cosa, seguramente no sé. si acercamos el oído escucharemos el sonido de aquella época, ese embrujo. De origen alemán eso seguro. De esa edad habrá que comprobarlo. Fantástico. Así que nos iremos con una sinfonía del horror. Totalmente. Pues muchas gracias, querida Cristo, y espero pues eso, que nos veremos pronto, seguro, y que todo te sea propicio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aldo. Y quiero agradeceros a todos que hayáis estado aquí, que vuestros ojos, vuestros oídos hayan estado atentos y atentas a todo lo que Cristo nos ha contado. Espero que saquéis lo que sea más jugoso para vuestra conciencia, vuestro espíritu, vuestra curiosidad, vuestro deslumbramiento. Y nos vemos la semana que viene. Mi querido Joel Lagerfeld, como siempre, ha estado pues atento a todo. Y nada, espero que esta noche, que todavía es de día, pues se os haga propicia. Así que nos vemos el jueves que viene. Gracias. Hasta luego. aldolinares.com